destinados a estar en sintonía. Orgánica Radio. Yo crecí gracias a las historias. Me acuerdo, por ejemplo, mucho cuando mi mamá me contaba de los Santos Reyes. Allá en Acapulco, donde yo crecí, se creía que los Santos Reyes el 6 de enero te traían juguetes. En otras partes de la República, como aquí, se cree que es el Niño Dios. El 25 de diciembre, 24 a la medianoche, llevan los regalos. Otros creen que es Santa Claus. Nosotros pensábamos que era los Santos Reyes. Creíamos eso. Y lo creíamos, en mi caso, porque mi mamá me contaba historias muy bonitas. Incluso me hacía imaginar que a ciertas horas de la madrugada estaba el elefante ahí, el camello, el caballo, que estaban los tres reyes, y me hacía poder entender la barba de uno y cómo se vestía el otro. Y me contaba historias tan impresionantes. Y me acuerdo algo que me quedó muy grabado. Ella me contaba una historia bellísima de cómo los Reyes Magos... porque los Reyes Magos nunca me llevaban lo que yo quería. Me llevaban otras cosas, pero nunca lo que yo pedía. Yo no entendía que eran ellos los que compraban los juguetes. Y yo tampoco entendía que no tenían dinero para comprar eso que yo les pedía. Pero mi madre me contaba una gran historia donde me decía que los Reyes Magos sabían que yo era un buen niño, que lo iba a entender. Y que los juguetes que eran para mí, que yo había pedido, se los estaban llevando a gente más necesitada. Crecí con esas historias. Por eso creo profundamente que las historias que contamos a nuestros niños, a nuestros colaboradores, a nuestras parejas, configuran gran parte de lo que viven en su presente y de lo que vivirán en su futuro. Porque vean ustedes, les estoy contando una historia de cuando yo tenía probablemente 7, 6 años, pero la recuerdo tan vívida como si hubiese sido ayer. Ahí está la importancia del invitado de este día. Él es un cuentacuentos, un cuenta historias, un storytelling, experto en liderazgo, y viene a platicarnos de la importancia del storytelling en el liderazgo. Su nombre es J.J. Holguín. Disfrútenlo porque lo que sigue es apasionante. ¿Cómo estás, hermano? Muy bien, gracias, Javier, gracias por la invitación. Encantado de estar aquí contigo, encantado de platicar de esto que como dices tú, nos apasiona, el contar historias, el platicar de grandes momentos, de enseñanzas, de vibraciones que se te quedan, y eso es lo fantástico de las historias, porque no solo es un dato, sino que guardas el dato más una emoción. Esa es la diferencia de una buena historia. Escuchas Orgánica Radio. Regresamos, muchísimas gracias por estar con nosotros, por seguir acá. JJ Holguín está en la casa y está hablando justamente de el storytelling. Quiero recordarles dónde pueden escucharnos. Estamos, por supuesto, en nuestra casa Orgánica Radio. Pueden escuchar este programa y toda la barra grandiosa de programación que hay en organicaradio.com. Pero también estamos en diferentes apps, también estamos en Simple Radio, también estamos en www.radio.es, también estamos en Radio Line, estamos en Radio Box y en www.radio.net. También estamos en podcast. Qué maravilla que estemos en podcast. Estamos, por supuesto, en Spotify, estamos en SoundCloud, estamos en iVoox, en TuneIn Radio, en Apple Podcast y en Google Podcast. Ojalá que puedan escucharnos ahí. Muchísimas gracias por su preferencia. Nos quedamos en una parte muy importante, mi hermano. Nos quedamos hablando, nos ibas a contar esta historia de Mandela, que Mandela es una gran fuente de historias para el liderazgo, ¿eh? Sí. O sea, yo por ejemplo hablo mucho, me gusta mucho contar en algunos talleres o conferencias este discurso atribuido a él, pero que ahora sabemos que lo escribió otra persona. Da igual quién lo haya escrito, el mundo lo recuerda por Mandela. Cuando él asume la presidencia en 1994, este discurso que habla del miedo, a mucha gente se le ha quedado grabado, ¿no? Cuéntanos algo de Mandela. Pues mira, algo que distinguió a Mandela era su enfoque. Él estaba presto todo el tiempo a poner atención a los detalles de lo que pasaba alrededor y tomar acción a cada uno de ellos, porque la visión de una Sudáfrica libre del racismo, pues yo creo que muchísima gente lo tuvo. ¿Qué es lo que hizo diferente a él? Que puso atención a ciertos detalles y los puso en práctica, ¿no? Muy en particular te voy a contar uno que a mí me llamó mucho la atención. Sabes que me gustan mucho los deportes, soy fanático de todos los deportes. Él, cuando ya sale de 27 años de estar preso, sale en el 90, va en el 92 como invitado a los Juegos Olímpicos de Barcelona, y ahí ve, pues nunca había ido a unos Juegos Olímpicos obviamente, se da cuenta el poder de influencia del deporte de convocatoria, ¿no? A nivel mundial. Dice, wow, el deporte es la llave para que el mundo voltee.
Casualmente 3 años después reciben el Mundial de Rugby ahí en Sudáfrica. El rugby era el deporte nacional, bueno, sigue siendo, pero era un deporte exclusivamente para gente blanca. Entonces marcaba otra vez el racismo, ¿no? La gente de color, la gente blanca. Y entonces él, saliendo de Barcelona, va y contacta al capitán del equipo de rugby y le dice, ¿sabes qué? Vamos a empezar a dar clases de rugby a niños de color de escasos recursos. Exactamente lo contrario de lo que significaba el rugby. Y empieza a juntarlos, empieza a crear una afición entre la gente de color al rugby. Y cuando van al mundial, él les dice, es que tenemos que quedar campeones. Cosa que era casi imposible, impensable, porque enfrente tenían a Nueva Zelanda, que siempre es campeón en el rugby a nivel mundial, es uno de los mayores equipos que hay. Llegan a la final y en tiempo extra ganan una verdadera sorpresa, y la emoción, porque si ya la parte política y legal del apartheid se estaba derrumbando, ya la parte moral con ese golpe se derriba. Entonces llegan y el discurso que da el capitán del equipo de rugby al final dice, es que esta no es una victoria de los, no sé cuántos, son 15 que estamos en el campo, es una victoria de 42 millones de sudafricanos. Entonces derrumba moralmente la apartheid. Fíjate como una pequeña historia dentro de la vida de todo lo que hizo. Mire, me emociona, no sé cuánto estoy emocionado, porque dices tú, ¿cómo es posible que puso atención al valor del deporte y hasta dónde lo llevó en acción? El liderazgo es, aprendo algo, encuentro la necesidad y lo pongo en práctica. Perfecto. Así es como lo visualizamos. Perfecto. Y gran parte de lo que comentas tú, ayúdame por favor a verificar si esto es cierto, viene en una película llamada Invictus, ¿cierto? Ahí se cuenta parte de este momento que tú platicaste en esa película. De hecho, la película está prácticamente esboza esto que acabo de platicar, ya con actores y con la dramatización de Hollywood. Correcto. Pero es precisamente de una historia real, porque surgió de ahí, la historia lo toma. Esta historia yo la contaba antes de que saliera la película, pero sí te impacta, ¿no? Entonces, hoy mucha gente la conoció, hoy yo la platico y me dicen, estás platicando la película. Pues, en realidad no estoy platicando el hecho que dio origen a la película, pero al ser real, pues te emociona. De acuerdo. Oye, mi hermano, para ir entrando un poquito en contexto, te voy a preguntar, por supuesto, cuáles son, desde tu punto de vista, aparte del storytelling, como estas características, virtudes, habilidades que una persona debería tener para poder ser un liderazgo, digamos, más funcional, ¿no? Ya te las preguntaré, pero mientras tanto ayúdanos. Es probable que ahorita haya muchas personas que estén escuchándonos o que estén viéndonos y que digan, Juan, bueno, JJ, me gusta lo que tú mencionas, me gusta lo que hablan con Javier de que un líder tiene que ser un storyteller y que tiene que saber contar historias, pero la neta yo no sé contar. ¿Cómo podría una persona aprender el arte del storytelling? Fíjate que... ¿Por dónde arrancamos? Sí puedes considerarlo como arte, pero yo lo ubico más en el lado de la disciplina. Es como hacer un programa de radio. El primer día que vienes, sabes de que más o menos de qué vas a hablar, estructuras el tema, pero entras todo nervioso y empiezas a hacer una práctica, ¿no? Yo a mi hijo le digo práctica y paciencia para todo, ¿no? El storytelling también es igual. Tienes que entender cuál es la función, que no es solo contar una historia, sino generar una empatía entre la historia y la persona que escucha la historia. Lo importante es establecer eso. Una vez que estableces eso, defines cuáles son las pautas de cómo lo vas a contar y sobre todo, bien importante, cuándo la vas a contar. Porque no nomás es contarla todo el tiempo, sino tienes que encontrar el momento en el que la persona que está para escuchar está lista porque necesita ese empujoncito para tomar una decisión, para ejercer liderazgo, para aventarse algo. Entonces es cuando la historia tiene poder. Si se la cuentas en un momento que no lo ocupa, a lo mejor le va a quedar el dato nada más. Entonces es bien importante que lo logres hacer. Creo que sí se puede hacer. Hacemos seminarios para eso, hacemos talleres completos. Los talleres son más eficientes, obviamente, pero tiene mucho que ver no solo con el hecho de contarlo, sino establecer todo lo que hay alrededor de la persona para encontrar el momento exacto en el que lo tienes que hacer. Entonces creo que sí se puede desarrollar esa habilidad como disciplina. Me gustaría que nos abrieras un poquito tu caja de herramientas. ¿Cómo eliges tú las historias que cuentas? ¿Cómo le haces? Mira, en el caso particular mío, yo los resúmenes de historia los hago de donde sean. Particularmente soy fanático de los deportes, de ahí tomo muchas historias. Sin embargo, todo el tiempo estoy viendo en donde sea, desde películas, documentales, las personas que vas escuchando, vas conociendo. Entonces te cuenta que yo voy creando una biblioteca y para implementarla es cuál es la necesidad. Ok, ese es un gran dato. Sí, primero es cuál es la necesidad. Por ejemplo, el otro día tuvimos también una entrevista ahí con Paulina Garza y con Rubén Bau,
y me preguntaban de la resiliencia. Y entonces le decía, bueno, si quieres hablar de resiliencia, te puedo hablar ahorita de este muchacho, el que venció a Manny Pacquiao. Se me fue el nombre, perdóname. Pero Juan Manuel Márquez. Ok. Tiene la primera pelea, que todo el mundo la vio que la ganó, pero se la dan por perdida. Una segunda pelea, empatan. La tercera, definitivamente que la ganó, pero se la dan por perdida. Y el cuate sigue insistiendo. En la cuarta pelea le dice, mira, si quieres no nos jugamos ningún título, no peleamos por nada, solo tú y yo para que... Quiero demostrar. Y es cuando le da aquel trancazo que lo ha retirado, ¿no? Que había memes de gente. Yo me acuerdo que se ponía en la cama y decía, mira, papá, un Pacquiao. Y se dejaba caer. O sea, depende qué es lo que quieres escuchar, es como llega la historia, ¿no? O sea, no es que yo te quiera meter una historia que traigo aquí, no, sino qué es lo que necesitas escuchar, es como seleccionamos la historia. Me encanta que digas eso porque sinceramente yo me he encontrado con algunas, he ido a algunas conferencias y a veces sí me doy cuenta de que como que el speaker o el tallerista está intentando meter una historia con calzador, a fuerza, forzada, porque le gusta, porque a lo mejor no trae otra, no analizó el contexto y trata de meter una historia. Pero qué bueno que dices tú, hay que revisar el contexto, hay que revisar lo que se necesita y en ese sentido aplicar la historia correcta, ¿no? Mira, tuvimos una charla con unos buenos amigos empresarios la semana pasada, que precisamente tú me ayudaste a contactar, y para la presentación hablamos de trascendencia. Conté 3 historias ese día. Una de esas historias no más de creer, pero yo la escuché 2 días antes. 2 días antes estaba viendo YouTube, diferentes videos, y de repente encuentro ahí a una persona, a ¿cómo se llama? Ay, se me fue el nombre. Bueno, ahorita lo recuerdo. Y lo escucho su historia que él está platicando, y digo, esto está muy interesante. Al día siguiente empiezo a establecer lo que voy a platicar con estos empresarios. Dije, esto es exactamente lo que ellos necesitan escuchar de trascendencia. Entonces lo escuché 2 días antes. Correcto. Otra de las historias, precisamente fue de Mandela. Y la tercera historia es una historia que he contado como 500 veces, ¿no? Es decir, no es que ya las tengas preparadas, sino qué es lo que necesita el cliente o qué es lo que necesita la persona para que compartas. ¿Hay alguna clasificación que tú tengas de las historias? Por ejemplo, a lo mejor dices tú, estas historias son historias de alto impacto, estas historias son como historias, no sé, ¿clasificas de alguna manera tú las historias que tienes en tu banco de historias? Yo los clasifico por la necesidad, por la emoción, ¿no? Por ejemplo, historias de resiliencia, historias de valor, historias de decisión, historias de paciencia, que son las más difíciles, porque como es alguien que le hierve la sangre por algo, decirle, mira, te voy a contar esta historia en la cual lo que te conviene es esperar. Cuando la gente lo que quiere es que termines de empujarlo. Lo que necesitas ahorita es esperar. Entonces, yo te platico una historia para que veas un caso de éxito de alguien que le fue bien esperando. Entonces, si logro contarte una buena historia que te contagie y te guste, vas a entender que mejor me conviene esperar. Entonces, yo normalmente las clasifico en base a las virtudes o a las necesidades, es como las clasifico. Excelente. No me importa si son de un personaje de la política, o de la historia, o de los deportes, no es el tema, sino el contenido hacia dónde. De acuerdo. Con esta reflexión, vamos a irnos ya a nuestra segunda pausa comercial. Recuerden que estamos en Leadership Training, JJ Holguín in the house. No se vayan porque ya regresamos. Te presentamos Shield Protect, un poderoso limpiador y desinfectante especial para superficies y manos. Contiene cuaternarios de amonio, alcohol y tensoactivos catiónicos. Es amigable con el medio ambiente. Elimina el 99.9% de virus, bacterias y hongos. Ideal para hospitales, albercas, sanitarios y cualquier superficie. Shield Protect. Adquiérelo ya al 3333 77 75 61. Hola, ¿qué tal amigos? Soy el Dr. Oscar González. Los invito a la clínica Naturals Dent, en donde encontrarás una extensa variedad de servicios como lo son desde resinas, limpiezas, extracciones, algo ya más complejo con especialidad como cirugía bucal, cirugía estética como lipopapada o bichectomías, periodoncia y claro, la especialidad de su servidor, ortodoncia, brackets. No lo dejes para mañana. Agenda tu cita al teléfono 33 34 95 1609 o mándanos un mensaje de WhatsApp 33 34 95 1609. Sonrisas sanas con Naturals Dent.
Escuchas Orgánica Radio. Estamos de regreso en organicaradio.com. Quiero recordarles dónde pueden escucharnos. Este programa y toda la barra de programación muy buena de Orgánica Radio, pueden escucharla a través de organicaradio.com, por supuesto. También estamos en diferentes apps. Estamos en Simple Radio, estamos en www.radio.es, también estamos en Radio Line, estamos en Radio Box, estamos en www.radio.net. Por supuesto que también estamos en podcast y estoy muy contento de que así sea. A mí me encantaría poder tener la oportunidad de que sea este podcast, este programa Leadership Training, con el que ustedes se levanten cada mañana. Me encantaría ser lo primero que escucharan, porque creo que son historias inspiradoras, creo que son conceptos interesantes. ¿Dónde pueden escuchar este podcast? Lo pueden escuchar, por supuesto, en Spotify, lo pueden escuchar en SoundCloud, también estamos en iVoox, en TuneIn Radio, en Apple Podcast y en Google Podcast. Así que ahí estamos, muchísimas gracias. Mi hermano, tengo que entrar en materia con este tema, porque si no el tiempo se nos va. ¿Cómo entiendes tú el tema de estas características, virtudes, habilidades que debe tener un líder empresarial? Este programa está enfocado a los líderes de empresa. ¿Cuáles son aquellos atributos que deben tener? Ya ves que hay speakers que dicen los 10 pilares de un liderazgo, las 5 virtudes del líder, qué sé yo. Cada quien tiene su número de características o habilidades. ¿Cuáles son las tuyas? La primera, por supuesto, y espero que así lo consideres tú, o no sé en qué número tú la clasifiques, pero me parece que ser un storyteller para poder tener un liderazgo sólido y funcional, me parece que es una de las características importantes. Yo la tengo en mi top 10, pero ¿cuáles son las tuyas? A ver, platícanos. Fíjate, primero, bueno, vos aclaración, la primera, Odín Dupeirón, es de quien está hablando ahorita. Ya, Odín Dupeirón. La segunda, creo que las cualidades de un líder no son fijas, porque no todos los liderazgos están enfocados a una misma necesidad, sino dependiendo de la necesidad y que tomas la decisión para ejercer el liderazgo, es porque requieres diferentes habilidades o diferentes partes de tu personalidad para ejercerlo. Entonces me es difícil establecer una clasificación porque se ocupan diferentes cosas en diferentes momentos, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, un storyteller, claro que sí, ¿no? Y platicamos de Mandela, platicamos de Steve Jobs, por ejemplo, que él decía, yo quiero ser el mejor cuentacuentos del mundo para poder ser quien cambia el mundo. Entonces, de ahí le das una importancia al saber contar historias, ¿no? Uh-huh. Pero hay factores de resiliencia, por ejemplo, uh-huh, que tú puedes ver hasta en la Biblia, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Daniel, uh-huh, que lo afectan otras personas y sin embargo él se mantiene y se levanta y entonces logra lo que hoy conocemos de él, ¿no? Estoy hablando de un ejemplo en la Biblia. Pero hay ejemplos también, como pueden ser tal vez de los buenos empresarios, una Mancio Ortega, que uh-huh, inicia con una visión y se mantiene, aunque de repente parecía que la gente no lo identifica claramente hacia dónde va, uh-huh, y sin embargo crea un emporio comercial. ¿Cuál es la virtud que él tiene? La de la resistencia en este caso, okay, ¿no? Y mantenerse firme en qué es lo que él quería, y se mantiene, uh-huh, y se mantiene. Uh-huh. Entonces, establecer un top, a lo mejor sí te puedo decir un top, pero no los tengo clasificados, sino que tienen más valor dependiendo de la necesidad, así okay, lo digo yo. Okay. Por eso es que te decía hace ratito, cuando yo selecciono de qué vamos a hablar, necesito saber qué es lo que necesita tu organización, uh-huh, para poder entonces darte la mejor recomendación. Uh-huh. Así creo que el liderazgo hay veces que surge en un momento de una manera y a veces surge de otra manera. Un uh-huh, ejemplo que también platico muy comúnmente es el de Phil Jackson, aquel entrenador de la NBA, que con Chicago establece un liderazgo en donde todos juegan alrededor de Michael Jordan, uh-huh, y ganan 6 campeonatos, ¿no? Uh-huh. Y luego se va a los Lakers y gana 5 campeonatos con Kobe y con Shaq, uh-huh, pero un liderazgo totalmente diferente, en donde todos valen lo mismo, todos compiten contra ellos mismos, no uh-huh, contra los demás equipos, y logran 5 títulos. Uh-huh. Es decir, dependiendo de la necesidad de las circunstancias, es como ese liderazgo es ejercido. Uh-huh. Perfecto. Oye, y por ejemplo, ¿hay alguna historia que haya marcado tu vida? ¿Alguna historia que sea como tu favorita? Sí, bueno, te puedo platicar así rápido dos en particular. Una, en la Biblia, la historia de Moisés, de cómo él fue preparado en diferentes escenarios, fue captando información y realidades, le hizo caso a Dios cuando Dios le habla y
sobre todo se mostró muy empático con la gente, con su pueblo, para lo que se estaba por venir, para todo lo que sucedió, y después cuando ya están en el desierto, cómo él va caminando con ellos. Esa historia a mí me encantó porque él primero ni siquiera quería, él no sabía por qué estaba siendo llamado, sin embargo acepta que hay una responsabilidad que cubrir y la toma, y entonces se da con ganas a lograr ese objetivo. Esa es una historia en particular que me gusta mucho. Y otra historia que me gusta mucho es lo que platicaba ahorita de los Toros de Chicago con Michael Jordan, porque Jordan, desde que llega a la universidad, a la NBA, todo el mundo sabe que iba a ser un superestrella. Pasa 5 años sin lograr nada, digo, títulos individuales sí, pero no gana ni un campeonato. Pero llega su entrenador y le dice: es que cuando tú logres hacer que tus mejores condiciones apoyen las mejores condiciones de los demás, es cuando vas a lograr algo. Lo cambia, el siguiente año es campeón, los siguientes 8 años queda 6 años campeón, 2 no, porque se retiró, si no hubieran sido 8 títulos seguidos. O sea, cambia diametralmente. Y no estoy hablando del liderazgo de Jordan, estoy hablando del liderazgo de su entrenador. Exacto, porque todo el mundo ve brillar a Jordan, sí, el mejor de la historia. Pero nadie dice, pero fue el entrenador que le dijo: claro, voltea, mira, ¿quién lo dirigía? Y hace poquito vi la serie que sacó en Netflix y me llama mucho la atención un comentario que hace Steve Kerr, que dice: mira, los equipos contrarios veían a Jordan y temblaban. Y nosotros llegábamos a los entrenamientos con Jordan y temblábamos. Es decir, poder impresionante. Sí. Pero ese no lo ejerció, sino fue por su entrenador, que fue el que le dijo: correcto, tu labor es hacia adentro, no hacia afuera. Correcto. Entonces lo cambia, y a mí es como dices, es cuando yo digo: ¿hacia dónde tiene que ir enfocado mis talentos? Nada más a que yo los saque a relucir, o que tenga realmente un impacto en lo que está alrededor de mí. Creo que ese es el verdadero liderazgo, cuando hay un impacto en lo que está alrededor de ti. Me surgen de aquí varias preguntas. La primera, me voy a regresar a la anterior, porque me gusta cómo lo enfocas, porque dices tú: yo no podría decirte ahorita cuáles son como los 5, 10, 4 puntos que una persona deberá desarrollar para ser un gran líder, ¿no? Sin embargo, me has comentado varias en tus historias, entonces te voy a orillar un poquito para que sí lo hagas. Vamos a imaginar, mi hermano, que tienes la oportunidad de ir a una universidad, y entonces ahí está un puñado de chicos, un puñado de jóvenes, y te dicen: JJ Holguín, queremos, por favor, que les digas a estos chicos, dales una conferencia de liderazgo, y necesito que les digas qué habilidades o qué cosas deben desarrollar para poder impactar positivamente con su liderazgo el mundo. A ver, ¿qué les dirías a ellos que hagan? Mira, yo creo... A ver si logramos sacarle acá su top 10, claro, su sí. top 5, a ver. Mira, yo creo que lo primero que tendremos que determinar para con ellos es que establecieran claramente una visión. Número 1. Un enfoque de hacia dónde quieren verse ellos. Es difícil cambiar al mundo si no estableces quién eres tú. Creo que la historia nos ha dejado muy claro que por intenciones no se logra, se logra por ser auténtico. Los grandes líderes siempre fueron auténticos, siempre fueron lo que yo soy antes que otra cosa. Gandhi, un caso excepcional, que decía: yo lo que quiero es que mi país viva en paz. Él ni siquiera estaba persiguiendo la independencia de la India, él estaba persiguiendo que su país y su pueblo viviera en paz. ¿Qué tuvo que hacer? Estar en paz, lograr él esa individualidad. Y entonces eso era lo que emocionaba, eso era lo que contagiaba, eso es lo que lograba. Entonces, la visión de ser uno mismo sería, creo que la primera en este caso, ¿no? Ahora, si lo vamos poniendo... Eso, número 1. La segunda, tienes que ser disciplinado. Perfecto. Porque sin orden no se logra, y por disciplinado me refiero a todos los aspectos de tu vida, desde que te levantas, lo que comes, lo que lees, porque acuérdate que lo que consumes en eso te conviertes, ¿sí? En las rutinas, porque somos un animal de hábitos. Malos hábitos te afectan, buenos hábitos te fortalecen. Entonces tienes que ser una persona de buenos hábitos en la estudiada, en la trabajada, en la convivencia con las demás personas. Entonces creo que la disciplina tendría que ser el segundo. No podemos llegar a ser grandes si no empezamos desde chicos, avanzando, estudiando, alimentándonos para llegar a hacer eso. De acuerdo. Entonces creo que debería ser la segunda cuestión que pudiéramos presentar, ¿no? Una tercera cuestión que yo presentaría en una situación como la que me estás presentando, tal vez sería la de tener muy buenas relaciones, establecer excelentes relaciones. Y no porque te convenga tener buenas relaciones, sino porque al final la grandeza de un ser humano se va a medir por
cuánto impacto tengas en las personas a quien tú deseas afectar, ¿no? Uh-huh. Y creo que el que te conozcan bien y conozcas bien a las personas es fundamental. De hecho, una de las primicias para un líder de cómo te miden es cómo te relacionas con las personas. Uh-huh. Entonces hay personas a lo largo de la historia que han logrado hacer eso de una manera impresionante. La Madre Teresa de Calcuta tenía una relación impresionante con todos los que tocaba, uh-huh. y entonces eso es lo que te causaba grandeza, no su ayuda filantrópica, porque ¿cuántos hay? Uh-huh. Muchos. Uh-huh. ¿Por qué ella se destacó encima de tantos que hacen lo mismo? Porque ella tocaba el corazón de uno y de otro, Correcto. del otro, con cómo era ella, cómo Correcto. se relacionaba con ellas, ¿no? Uh-huh. Pudieran ser esos valores. Y el último valor que yo agregaría en un momento dado es el del valor, porque te vas a caer una vez, y 2 veces, y 3 veces, y tienes que saber que te vas a caer. Uh-huh. Siempre en tu vida, si tú no entiendes que te vas a equivocar, te vas a frustrar. Uh-huh. Entonces tienes que saber que te vas a caer muchas veces, Uh-huh. y que es parte del aprendizaje De acuerdo. la vida, ¿no? Henry Ford decía, yo no soy experto en nada, yo soy solo alguien que acumula expertos y sé que no me va a salir las primeras operaciones. Uh-huh. No lo logró al principio, sin embargo, a la base de insistir, llegó al famoso modelo T, que se convirtió en un super auto que durante muchísimos años fue el mejor auto del mundo, sí, y que le dio la fama mundial a las armadoras, ¿no? Correcto. Y a su sistema de trabajo. Entonces creo que sobre esos 4 valores me iría ahorita así. Ok, caliente, ¿no? dejaríamos el top 4 tuyo. En este momento. Perfecto. Y también otra pregunta que me surge con lo que tú nos platicas hace un momento, con esta apasionante historia de Jordan, Uh-huh. que la verdad a mí me gustó, el documental que sacó Netflix. Uh-huh. Ya había leído mucho de Jordan, lo vi jugar a Jordan, lo disfruté, entonces claro que es una historia impresionante. Hablabas tú algo crucial, mi hermano, crucial, y me gustaría que andaras un poquito más ahí para cerrar con este tercer bloque. Uh-huh. Tú hablabas del líder coach, Uh-huh. porque evidentemente el coach de Michael Jordan lo lideró, o no sé si el líder lo coachó o el coach lo lideró. O sea, esa parte quiero que me ayudes a entender. ¿Qué fue lo que ocurrió ahí? Porque evidentemente él tenía un coach. ¿Cómo se llama este coach? Phil Jackson. Ok, Phil Jackson fue este coach que escribió con letras de oro esa era, ¿no? De Michael Jordan. Ahora, lo que quiero saber es si el coach lideró adecuadamente a Jordan o el líder coachó a Jordan. ¿Tú qué opinas? Mira, antes de decir que soy un contador de historias, un storyteller, antes de contar eso, yo quiero que la cuentes regresando de la pausa. Perfecto, perfecto. Porque sí, tenemos que irnos ya a nuestra pausa, pero regresando esta apasionante historia Claro. de, a ver, el líder coach o el coach líder. Muy bien. Vamos a la pausa, estamos en Leadership Training a través de Orgánica Radio, ya volvemos. Hola, bienvenidos a Panda Comunicación Creativa, donde hacemos realidad tus ideas con nuestro extenso catálogo de artículos personalizables de principio a fin. En Panda Comunicación Creativa tenemos el detalle perfecto para ti: tazas, termos, gorras, cilindros y mucho más para tus eventos sociales, profesionales o época del año. Tenemos lo mejor para cada presupuesto. Llama 33 25 45 74 73, 33 25 45 74 73. Búscanos en Face. Panda Comunicación Creativa, tus ideas hechas realidad. Este 2021 se parte del CDBG con todo. Adquiere tu membresía individual, familiar o dúo hasta con el 30% de descuento en pago anual de contado y llévate excelentes beneficios adicionales. Pregunta por nuestros descuentos a meses sin intereses con tarjeta de crédito. Infórmate www.cdbg.com.mx. Las redes sociales para empresas no son cosa de niños. ¿Quieres que tu producto o servicio tenga más alcance con clientes potenciales? Déjalas en manos de profesionales. Administramos tus redes sociales, generamos estrategia de marketing, aplicamos diseños novedosos, desarrollamos campañas exitosas. Todo con la intención de posicionar tu marca en medios digitales. Contáctanos, seguramente tendremos un proyecto a tu medida. 333-899-6168. 333-899-6168. Visítanos en nuestras redes sociales, @socialimedia. Somos Social y Media. Naturalmente, nos encanta la música. Orgánica Radio. Ya estamos de regreso en Leadership Training. Gracias por acompañarnos. Recordarles que estamos a través de organicaradio.com. Recordarles también que estamos en diferentes apps. Estamos a través de Simple Radio. Estamos en www.radio.es.
También estamos, por supuesto, en Radio Line, estamos en Radio Box, en www.radio.net, y estamos también en podcast. Estamos a través de Spotify, estamos en SoundCloud, estamos en iVoox, TuneIn Radio, Apple Podcast y Google Podcast. Mi hermano JJ Holguín está platicándonos acá su experiencia de liderazgo. Le lanzamos una pregunta antes de que nos fuéramos a la pausa y espero que la responda con toda la calma del mundo, porque si no avanzamos más en este último bloque, yo me voy a quedar con esta respuesta. La apasionante historia de Jordan. Él decía sabiamente hace rato que Jordan fue liderado, coacheado por su coach. Y eso quiero saber, porque hoy se habla mucho del líder coach y me parece que es una herramienta vital o fundamental para alguien que está liderando una empresa. Por eso quiero preguntarle a mi querido JJ, a ver, mi hermano, ¿Michael Jordan fue coacheado por su líder o fue liderado por su coach? Mira, me voy a remontar unos pocos años para atrás, unos 3,000 años para atrás. No más tantito. Unos 3,000 años para atrás. Vamos a hablar del primer coach de la historia y quizá el mejor maestro que nos haya dado la humanidad, el señor Sócrates. Wow. Sócrates hace 3,000 años, poquito más, y la mayoría lo recuerda nada más por aquella famosa frase de yo solo sé que no sé nada. Bueno, esa frase da la connotación de lo que él hacía, porque él lo que hacía es que juntaba a todos sus estudiantes, gente que después todos ellos fueron muy sabios, y él decía, yo tengo esta duda, ¿por qué pasa esto? Y te hacía una pregunta de la vida, normal. Y él sabía la respuesta, o sabía su respuesta. Pero decía, pero a ver, ustedes digan, o sea, te hago la cuestión para que tú contestes. Entonces ellos se esforzaban en contestar. Y estableció algo que hoy denominamos el método socrático, obviamente por Sócrates, que es el de, yo te pregunto y tú solo esfuérzate por encontrar la respuesta. Hace 15 años, a alguien se le ocurrió redescubrirlo, y entonces se estableció algo que le llamamos coaching, que es coaching empresarial, coaching de vida, coaching emocional, y el coaching no es otra cosa más que sentarse y yo no te voy a dar la respuesta, yo te voy a ayudar a base de buenas preguntas a que tú establezcas cuál es la respuesta. En los deportes tiene un poquito más de años haciéndolo, y los buenos coaches, los buenos entrenadores, eso es lo que hacen, es, yo no te voy a decir cómo hacer las cosas, sino te voy a ayudar a que tú descubras tu mayor potencial. Phil Jackson es lo que hizo con Jordan, le dijo, a ver, tienes 5 años en Chicago, tienes títulos de como defensa del año, MVP y líder en puntos, ¿has ganado un título? No, ¿tú qué es lo que quieres? No, yo quiero títulos. Perfecto. ¿Qué se necesita para un título? Pues que ganemos todos. Perfecto. ¿Juegas tú solo? No. ¿Qué necesitas? Entonces le empieza a preguntar y hace que Jordan llegue a la respuesta. La respuesta es hacer que los demás jueguen en excelencia como creo que lo hago yo. Perfecto. Nadie puede hacer lo que haces tú, me queda claro. Entonces cuando establecen, bueno, pues tú, Steve Kerr, tú me tienes que dar 6 puntos. Tú, Scottie Pippen, tú me tienes que dar 14 puntos. Tú, Rodman, pues tú con que me des rebotes y hagas espectáculo, que para eso estás, ¿no? Tú, Langley, tú me vas a dar 4 puntos. Y empiezan a sumar, todos sumamos, nos dan 100 puntos, estamos arriba de la media, con 100 puntos ganamos 60 partidos por temporada, es posible que seamos campeones. Entonces él empieza a presionarlos, por eso decía el comentario de Steve Kerr, le teníamos miedo en los entrenamientos, porque él decía, si tú eres 6 puntos, me tienes que dar 6. Si tú tienes 10, tú tienes que dar 10. Entonces Jordan los presionaba y siempre decía, yo tengo que ser el primero, el de mayor esfuerzo, el que vean que no te lo dije, sino yo lo hice primero. Entonces genera eso. Entonces Phil Jackson lo que hizo fue darle a Jordan las herramientas para que él dijera, es por aquí. Entonces no le dijo lo que tenía que hacer, lo hizo a Jordan descubrir lo que tenía que hacer, que es lo que los coaches hoy hacemos, es yo te ayudo a que tú saques el problema, tú encuentres la solución, tú encuentres el camino. Entonces yo creo que aquí el tema es Jordan fue coacheado correctamente por Phil Jackson, lo lideró a manera de darle la responsabilidad, que él encontrara la solución y que él solo la ejerciera, porque es cierto o falso, Javier, cuando tú tomas una decisión que tú llegaste, ¿no te da más gusto hacerla? Sí, que claro. Cuando te dicen ve y hazla, aunque sepas que es correcta, cuando tú la decides es cuando más emoción te da. Por eso es que el coaching tiene tanto efecto. Y hoy, el contar historias, ligándolo al otro tema, es, te platico una historia para que tú te motives a encontrar una solución que está ante tus ojos, pero que no alcanzas a ver, para que tú la ejerzas. Entonces, de acuerdo. Es memorable la historia, te hago un coaching y tú solo encuentras la respuesta. Ok. Es el modelo coaching junto con el storytelling. Excelente.
Y fíjate cómo en este momento acabas de ligar toda la temática que hablamos con el principio de la misma, cuando tú dijiste que el liderazgo es una decisión. Lo acabas de ligar en este momento. Mi hermano, nos quedamos sin duda con el corazón lleno, nos quedamos sin duda con una clara idea de por qué es tan importante contar historias, saber contar historias, ejercer el storytelling en las organizaciones. Nos queda totalmente claro con las historias que nos ejemplificaste por qué es importante y cómo una historia puede inspirar a una nación, como el tema de Mandela, ¿no? Entonces nos hemos quedado muy claros. He escuchado yo muchísimos programas y muchísimos episodios en podcast y en radio también de storytelling, pero te digo algo, ninguno tan claro como lo que hablamos hoy. Gracias. Me gusta mucho porque lo hablas con una claridad que cualquiera que escuche puede entenderlo, ¿no? Y cualquiera puede saber qué es lo primero que hay que hacer para ingresar, digamos, o para transitar por este camino de contar historias que inspiren. Yo te agradezco mucho por eso. Ahora, ya para finalizar, me gustaría saber, ¿cómo puedes ayudarle a un líder empresarial? Vamos a imaginar que alguien que está viendo esto, que está escuchando esto, dice, ¿sabes qué? Ya me gustó, creo que JJ Holguín me puede ayudar. No sé todavía en qué, pero siento que me puede ayudar. Y te contactan. ¿Tú cómo le ayudas puntualmente a las organizaciones? ¿Cómo trabajas con ellas o con ellos? ¿Trabajas con el líder? ¿Trabajas con la empresa? ¿Cómo lo haces? Cuéntanos. Hay dos factores o dos enfoques poderosos para el storytelling a nivel empresarial. El primero de ellos es cómo contagia el emprendedor, el dueño, a todo su equipo de colaboradores, a todos sus empleados, ya no se usa el término, pero a todos sus colaboradores, de que la visión que él tiene es la correcta. La mejor forma es contarles la historia de cómo crearon esa empresa o esa marca, qué valores le dieron a esa marca y cuánto costó desarrollarla, porque toda empresa tiene una historia de lo que costó llevarla hasta la realidad. Muchos llegamos a trabajar en una empresa y pues ella es una empresa ya dada, pero todo lo que hay atrás tuvo un esfuerzo, una resiliencia, muchas virtudes que apoyaron. Entonces cuando el líder, en este caso el emprendedor o el empresario, sabe contar eso hacia adentro, hace que la gente se apegue a esa historia, le agrade esa historia y se sienta parte de esa historia. Cuando hablamos de trascendencia hace unos días con esta empresa que te platicaba, la idea era que ellos se sintieran parte de algo que tiene futuro de una organización. Entonces la primera enfoque es hacia adentro de la organización, que es que todos quieran lo mismo. Entonces una buena historia de cómo fue creada, tal vez aderezada con 2 o 3 historias externas, pero al final es la historia de éxito de cómo fue creada la empresa, hace que todos se apeguen a lo mismo. Correcto. Entonces, para el empresario le sirve que le ayudemos a crear una story brand, una historia de marca, y que todos los que se anexen a esa empresa compren esa historia. La segunda es, vamos a crear una historia de cómo tus productos o servicios hacen proyectos de éxito hacia afuera, hacia clientes satisfechos. Y entonces capacitamos a todo el personal, lo que te decía hace ratito, a que no solo cuenten una historia, porque yo te puedo dar el guión escrito, ¿verdad? Es una hojita y ya lo lees. No, es cómo lo cuentas, con qué emoción y sobre todo en qué momento, para que esa misma historia la puedan contar, sobre todo los agentes de ventas, que son los que están normalmente ligados con los prospectos o con los clientes, para que el cliente diga, yo quiero formar parte de la historia de la empresa como cliente, quizás los otros como colaboradores en el primer enfoque, en el segundo enfoque como clientes hacia la empresa. Entonces yo lo que hago es capacitar principalmente áreas comerciales a que la historia de la marca, la historia de éxito, más la historia de éxito del vendedor, más las historias de éxito de clientes anteriores totalmente satisfechos, se las presentes al nuevo cliente, de manera que el nuevo cliente diga, yo quiero de eso. O sea, no se trata de comprar un suéter, es todo lo que envuelve ese suéter y yo quiero formar parte, quiero cada vez que me ponga el suéter recordarme esa buena historia. Entonces yo le ayudo a las organizaciones, las áreas comerciales para presentar la historia de la marca y a los empresarios a que hacia sus colaboradores generen una historia de éxito. Wow. Extraordinario, mi hermano. ¿Dónde pueden encontrarte? Platícanos. Sí, a través de Facebook, principalmente en mi página como Coach JJ Holguín, ahí me van a encontrar en Facebook, o en mi página web como jjholguin.wordpress.com. ¿Otra vez la página? jjholguin.wordpress.com. Perfecto. Pues de esta manera terminamos un gran episodio, un apasionante episodio de Leadership Training. Muchísimas gracias por acompañarnos. JJ Holguín, ya saben dónde encontrarlo y ya saben para qué
pueden buscarlo y de qué manera puede ayudarlos. Yo me despido, deseo de todo corazón que sean muy felices, que ejerzan un liderazgo que cambie vidas en sus organizaciones y en los lugares donde estén, porque un líder está llamado a ejercer el liderazgo en cualquier situación en la que esté. Esto es Leadership Training por Orgánica Radio. Polo Yepes, mil gracias, hasta la próxima, adiós. Destinados a estar en sintonía. Orgánica Radio.